Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la iglesia? Tú que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres la iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo, porque está escrito, y la Biblia dice, nadie puede llamarle Señor Jesús si el Espíritu Santo de Dios no mora en su corazón. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo, y Él es tu Salvador. Cristo amó a la iglesia, o Cristo te amó a ti. Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que leemos, Cristo es la cabeza, yo soy el cuerpo, y que Él es mi Salvador. Para eso se entregó Él por mí. O sea que yo por mis propias cuentas no puedo salvarme a mí mismo. Entonces, ¿por qué dice, sed santo porque yo soy santo? Porque lo reconocemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Veamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon esto en tu corazón. Porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, tú reconoces que Él es tu cabeza y tú eres el cuerpo de Él, del cual Él es tu Salvador. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no condena a nadie. Tú te condenas a ti mismo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, dice, no eres condenado. Así es que pon eso en tu corazón. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, cuando tú lees Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si yo creo, no me pierda, mas tenga vida eterna. Pues esto me limpia, porque yo creo que Él es mi Señor y Salvador. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia enseña que el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, dice, o sea, tropiezan en Jesús. En Juan 1:1, Biblia del pueblo de Dios, leemos, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿De qué está hablando? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne
y tropiezan con la palabra, dice. O sea, tropiezan con Jesús, porque no quieren reconocer que Él pagó por todos nuestros pecados, pero Él ha pagado por todos tus pecados. Pon eso en tu corazón. A la verdad, por el pecado, nosotros debemos reconocer que estamos muertos. Pero si hemos alcanzado la vida eterna, es porque Cristo nos amó, entregó su propia vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que solo en el nombre de Cristo Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que eres santo delante de Dios, porque Él hizo una ofrenda que te hizo perfecto para siempre. Es Él perdonando tus pecados y no tú santificándote a ti mismo. Es Él santificando al que ama, y a ti te ama, porque dice: de tal manera te amó a ti y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que eres santo delante de Dios, porque tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que pon esto en tu corazón, que Jesús pagó por todos tus pecados. Y entonces dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo amó a la iglesia, o Cristo te amó a ti. Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces eres santo delante de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que el hombre que nace de nuevo ya no peca. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, has reconocido que en cuanto al pecado has muerto. Y los muertos no pueden pecar, porque están muertos. Si tú reconoces que como pecador tienes que morir, para Dios esa sentencia ya se ejecutó. Por lo tanto, todo lo que hago de aquí en adelante, por eso está escrito: mas ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que no procede de fe es pecado.